Vamos a empezar. Bueno, buenas noches con todos. Agradecidos a todos por el ingreso a este webinar, que es organizado por la empresa Cora. Y en este caso vamos a ver el tema relacionado a la geometalurgia, pero relacionado al tema de la flotación. ¿Ok? Entonces, mi nombre es Robinson Paredes y vamos a iniciar este webinar. La idea de este webinar es hablar sobre los puntos claves en el tema de la flotación e ir relacionándolo con el tema de la geometalurgia. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver un ejercicio aplicativo, ¿no? Lo uso usualmente para las clases, ¿ok? Y la idea de este ejercicio aplicativo, que está desarrollado en Excel, es un poco mostrarle los diferentes tipos de datos que nosotros debemos de manejar y conocer, y cómo también los datos de alguna manera juegan un rol importante en el tema de la aplicación de un modelo, ¿no? En realidad, en todo tipo de modelo, los datos son importantes, porque los datos pueden ser la clave, o mejor dicho, es la clave para poder tener un buen modelo. ¿Ok? Tú puedes usar un software muy especializado, muy sofisticado, ¿ok? Que posiblemente cueste miles y miles de dólares, pero si los datos no son los correctos, si no se ha realizado una depuración de los datos, obviamente el modelo no va a ser exitoso, ¿ok? Y nos va a arrojar datos o nos va a pronosticar erróneamente el tema de la producción, o si lo queremos internalizar o integrar dentro de un modelo geometalúrgico, pero ya en un modelo de bloques, ¿no? Que es uniendo la parte geológica, ¿okay? Los datos geológicos de un modelo de bloques con los datos geometalúrgicos de acuerdo a diferentes unidades geometalúrgicas o dominios geológicos, ¿ok? Entonces vamos a empezar un poco el tema de la flotación, y no vamos a ser extensos en explicar lo que es la flotación, pero sí vamos a un poco ahondar en el tema de que la flotación como tal no solamente es el arte, porque la flotación es un arte. Para poder flotar hay que tener pericia, hay que también tener la adecuada cantidad de información científica o teórica para poder también saber qué hacer o cómo responder ante situaciones que puedan aparecer o inconvenientes que pueden aparecer dentro de una flotación. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice acá un poco en resumen lo que es la flotación de minerales que es un proceso de concentración. ¿Ok? En realidad, lo que hacemos nosotros, tanto en la parte de concentración de minerales o en las plantas concentradoras de minerales, como en las plantas hidrometalúrgicas, es concentrar. ¿Ok? Una gran cantidad de mineral que contiene leyes de diferentes tipos de rangos. Lo que tratamos de hacer es que todo ese metal que contiene ese gran volumen de minerales, o ese gran volumen de mineral, se concentre en una pequeña cantidad, ¿ok? Ya sea en solución o en un precipitado, ¿ok? Entonces, en el tema de la flotación, lo que nosotros hacemos es tratar de identificar, ¿no? ¿Qué elementos son los que me van a servir a mí, en este caso los minerales, que son valiosos para la operación de la ganga, ¿ok? Y la ganga es algo inherente que viene con el mineral, porque lo que siempre debemos recordar nosotros es que nosotros trabajamos con minerales, no trabajamos con metales puros, por así decirlo. Entonces, el mineral, de hecho, tiene diferentes tipos de mineralogías, ¿ok? Y esta mineralogía, de una u otra manera, va a afectar el proceso metalúrgico, en este caso, el tema de la flotación, ¿ok? Entonces, para flotar nosotros hacemos uso de equipos, ¿no? En el cual se insufla aire, ¿ok? O un medio de agitación que va a crear burbujas, y donde las burbujas van a comenzar
a ser más eficientes en base al tipo de reactivo espumante que yo pueda utilizar, ¿ok? También el tema de la cantidad de aire es importante para poder determinar qué tamaño de burbuja es la adecuada para poder flotar, ¿ok? Y vamos viendo también que a medida que los sulfuros o los minerales sulfurados van apareciendo desde las etapas primarias, secundarias, intermedias y oxidadas, la cinética va siendo diferente, ¿ok? Y dentro de un yacimiento yo voy a tener diferentes tipos de minerales, ¿ok? De diferentes fases, porque es así como se procesa. Entonces, todo ello va a afectar de una u otra manera a nuestro proceso, ¿ok? Entonces, acá en este gráfico, lo que se trata de un poco demostrar es que el tema de la flotación de minerales incluye procesos cinéticos, incluye la mineralogía propia del yacimiento de los minerales, como qué tipo de reactivo yo debo de utilizar para poder tener una eficiente flotación, ¿no? También el análisis de la microscopía, ¿no? Porque es importante analizarlo microscópicamente porque a medida que yo voy, a medida que yo voy procesando el mineral, van a ir causándose diferentes tipos de reacciones. Y estas reacciones son debido a los diferentes tipos de amarre que puede tener el mineral. Entonces es importante también ese análisis, ¿no? Eh, También acá vemos el tema de las propiedades de los minerales, ¿no? La microscopía que es importante. Y al final, todos estos elementos no es que trabajen de manera separada, sino que trabajan de manera simultánea, ¿ok? Entonces, la geometalurgia o la parte de la geometalurgia que ahora tenemos este concepto ya definido, es un concepto que realmente aparece ya desde mucho antes, ¿no? No es un concepto en realidad nuevo, ¿no? Sino que antes no se le había dado un nombre al tema de la geometalurgia. Pero siempre teníamos esa inquietud, ¿no? Cuando el metalurgista tenía un problema en la planta, consultaba al geólogo y le decía, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Y el geólogo decía, bueno, estoy ahora sacando de otro frente, de otra zona, y de una u otra manera, de manera empírica, íbamos relacionando que pues estas zonas tenían un comportamiento diferente en el tema de la cinética. Entonces eso nos iba no, de una manera empírica, cuando realizamos las reuniones, comenzamos a preguntar de dónde salían los diferentes tipos de minerales para de una manera estar preparados para saber actuar. Y eso es lo que es la geometalurgia. Y vamos a verlo un poco más adelante en la estrategia metalúrgica. ¿Ok? Entonces, los avances en los cuales se sustenta o se asienta el tema de la flotación como tal, es en tres aristas bien importantes. Es en el tema de los equipos, en el tema de los reactivos y en el tema de la operación. Entonces, los diferentes equipos, a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido mejorando. Y cada vez tenemos colectores, espumantes, activadores, depresores, modificadores de pH, que son más especializados y lo que se busca ahora, pues, y es algo que siempre debemos de tomar en consideración, es que el espectro de influencia de los diferentes reactivos, lo que se busca es que cada vez sea un poco más amplio, ¿no? Y no sea tan específico, ¿no? Entonces, es un poco el tema de los desarrolladores o los creadores de reactivos o las empresas que se dedican a esto, ¿no? Entonces ahí tenemos el aire, que es importante para la generación de burbujas, la dureza del agua, que también es importante porque va a afectar el tema del pH en los procesos de flotación, ¿ok? Y también el tema de los equipos es importante porque van apareciendo y si nosotros comenzamos a revisar en la bibliografía, en internet, ¿no? Que hay, o en los diferentes catálogos de las empresas proveedoras de celdas, vamos a ver que hay diferentes tipos de modelos para diferentes tipos de aplicaciones y diferentes tipos de objetivos. Entonces,
los diferentes tipos de equipos de flotación siempre van a estar modificándose y es importante que los conozcamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué se va a ver ahí? Diseño de celdas, sistemas de agitación, ¿no? Incluso hay celdas autoaireadas, ¿no? Entonces, ahí es un poco más difícil el tema de la modificación. Difícil en el tema de que normalmente si es una empresa nueva que está instalando un equipo novedoso, ¿ok? Y que quiere mantener la garantía, pues no podremos intervenirlo, ¿no? Entonces, si yo calculé mal el tamaño de burbuja que yo debo de obtener en base a la cantidad de aire que se debe generar, entonces ahí va a haber un problema, ¿no? Entonces tenemos que hacer el cálculo inicial bastante cercano a lo que queremos, ¿no? La configuración de los bancos, que es importante, porque ahora un poco la tendencia es, oye, ¿por qué voy a tener un solo tipo de banco? ¿Por qué no tengo dos tipos de banco en el cual en uno pueda trabajar materiales con cinéticas mucho más rápidas y en otros materiales con cinéticas mucho más lentas? ¿Ok? Entonces eso es importante también las nuevas tendencias un poco tomarlas en consideración y evaluarlas, ¿no? Y ver qué tanto se aplica a mi operación, ¿no? Yo siempre les indico a las personas que me preguntan, a los empresarios que asesores, oye, la determinación de un cambio, de una mejora en la operación, lo determina Dime, el propio mineral y no las tendencias y no las novedades, ¿no? Entonces el mineral mismo te va a pedir una modificación, ¿no? O si quieres tú maximizar o tener una mayor recuperación o una mejor productividad. Entonces los objetivos también son ideales. También el tema del diseño de celdas columnas, que son nuevos tipos de celdas, ¿no? La remoción de las espumas, que es importante para poder un poco disminuir el tema de la flotación por arrastre, porque dentro de la flotación existe una flotación verdadera que es producto de los diferentes tipos de reactivos y relacionado directamente al tema de la operación, pero hay otro tipo de flotación que es independiente a ello y que es producto del arrastre en las estelas que forma la burbuja de aire en su camino hacia la superficie y que esa estela puede arrastrar partículas bastante finas de material gangoso y de una u otra manera puede contaminar nuestros concentrados, ¿no? Y entonces se habla ahí de la flotación por arrastre, que es una flotación independiente de las mejoras o la optimización que yo pueda hacer dentro de una planta, ¿ok? Entonces hay que verlo cómo lo podemos atacar y cómo podemos disminuir o minimizar este tipo de flotación. Y en el tema de la operación, pues vemos el tema de la velocidad de alimentación, de la mineralogía y la ley de la mena, el tamaño de la partícula, que no necesariamente siempre está relacionado al tema de la liberación. La liberación de una partícula está en función a, oye, cuánto esta liberación va a afectar en un mayor o un menor rendimiento de la planta, ¿no? Versus, ¿no? La relación con su granulometría. No necesariamente una granulometría mucho más fina va a producir una recuperación mucho más alta, ¿ok? Entonces, esos tienen que siempre tenerse en claro, ¿ok? El tiempo de retención, el grado de liberación, como les hablaba, el grado de oxidación o la degradación que pueden sufrir los concentrados o los materiales mismos, el pH, el flujo de aire, ¿no? La remoción de las espumas, puede ser natural o mecánica, ¿no? Dependiendo de eso. Y hay también algunas variables que dentro de los procesos propios de la flotación podemos medir y otros procesos que no podemos medir, pero que sí es necesario que en un futuro, y es lo que se ve ahora en la minería moderna y en un poco la actualización de los diferentes tipos de tecnología, es que cada vez podamos medir, ¿no? Más y más nuestros procesos, ¿ok? De esa manera podemos digitalizar nuestros procesos en beneficio de que nosotros tengamos
una mayor cantidad de información para tomar decisiones de manera mucho más rápida y acertada. Pero actualmente lo que podemos medir es la ley de la alimentación, es el flujo de alimentación, es la granulometría de la alimentación. Y las variables que no podemos medir en manera instantánea, sino con una cierta cantidad de tiempo muy posterior al tema del momento en que se tomó la muestra, es la mineralogía de la alimentación, ¿no? Una muestra que tú tomas para obtener la mineralogía, ¿cuánto tiempo te va a llevar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 12 horas, 24 horas, un día, 2 días, 3 días, dependiendo de lo que tú quieres ver en esa mineralogía. Y eso ya cuando llegue el resultado, realmente es una data ya histórica, ¿no? Porque el material ya pasó y si tuvo un inconveniente, pues ya lo tuvo y ya lo solucionaste, ¿no? Entonces, lo que se busca siempre con el tema relacionado a la geometalurgia es que nosotros sepamos cómo se comporta o cuál es el comportamiento metalúrgico de nuestro yacimiento antes de que llegue a la planta. Y de esa manera, cuando hagamos los planes de producción, sepamos que las diferentes zonas que van a ser explotadas y van a ingresar a la planta como parte del plan de producción, sepamos ya cómo se van a comportar. Entonces ya preparar a la planta a lo que se va a venir. ¿Ok? Y si no, y si hay una variación en el tiempo o dentro del plan de minado, como usualmente lo hay, sepamos qué es lo que tiene ese material en el cual vamos a hacer el cambio. ¿Ok? Entonces, para todo eso nos va a servir el tema de conocer el yacimiento. ¿Ok? Entonces, la liberación de la flotabilidad de las partículas valiosas está explicada un poco en este gráfico. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos nosotros es que los minerales que tienen tanto material gangoso como material valioso, a medida que yo va sufriendo una conminución a lo largo del proceso, vaya liberándose, ¿no? Lo ideal es que yo lo libere al 100%, es lo ideal, ¿no? Pero no sucede siempre eso, ¿no? Siempre hay un porcentaje de material que no puede ser liberado, ¿ok? O una cantidad de ganga que no necesariamente va a despegarse o va a desaparecer de lo que está pegado al material valioso y siempre va a ir con él. Entonces, en este gráfico un poco se muestra de eso, ¿no? Cuando yo comienzo a realizar el tema de la flotación, no siempre voy a tener pues material 100% valioso. Obviamente que la mayoría va a hacerlo, pero va a haber una cantidad de material que va a estar en función a los parámetros, a los óptimos parámetros operativos que yo haya aplicado para que esta cantidad de material que no está totalmente liberado pueda ser cada vez menos, ¿no? Eso es lo real que sucede en nuestras operaciones, ¿ok? Y obviamente en el material no valioso también va a irse una parte del material que está de una manera puede estar ocluido o unido a material gangoso y que va a pasar a través del proceso como parte del relajo. ¿Ok? Entonces es algo inherente a nuestro proceso. Pero ¿y por qué es eso? Porque hay que recordar que el proceso de flotación es un proceso que usa, ¿no? Las propiedades físico-químicas de los minerales, de la superficie de los minerales, para poder realizar el proceso. ¿Ok? Entonces, es ahí donde tiene esa cantidad de error, por así decirlo, o de porcentaje que puede irse hacia el material gangoso. ¿Ok? Este es un esquema general que seguramente muchos de los que trabajan en flotación, en concentradora, lo pueden reconocer, pero lo que se busca acá en este gráfico es mostrar que si nosotros queremos hablar de manera general de la flotación, vamos a ver que nosotros tenemos que tener claro cuáles son los materiales hidrofóbicos o hidrofílicos, ¿no? Para poder nosotros también determinar, oye, cómo va a realizarse la separación, ¿no? Entonces,
En sí, la flotación es un proceso de separación, ¿no? Un proceso de separación que usa las propiedades físico-químicas o usamos reactivos para modificar las propiedades superficiales de los minerales y con eso aprovechar o modificar algunas propiedades hidrofóbicas y hidrofílicas para poder determinar o poder concentrar los minerales, ¿no? Porque en muchos casos vamos a tener materiales o vamos a tener diferentes tipos de metales que queremos separar. Entonces vamos a tener que hacer una separación en varias etapas, ¿ok? Entonces, y no necesariamente todo lo que se va como relave va a ser relave como tal, sino que va a ser un material que se deprime para que en una siguiente etapa pueda flotarse o concentrarse, ¿ok? Entonces, dentro de la flotación van a haber realmente variables independientes y variables dependientes, ¿no? Variables independientes porque son las variables que recibe el proceso, ¿ok? Y que yo voy a tener que usar esas variables porque es lo que yo recibo, ¿no? Si yo trabajo en el área de flotación, yo recibo esa variable, yo recibo la granulometría, yo recibo ese pH, ese porcentaje de sólido, ¿no? El tiempo de acondicionamiento que ya tuvo, el tiempo de flotación, no son variables independientes. Y estas variables independientes son variables que yo recibo y también variables que yo puedo modificar, ¿ok? Y que van a producir, ¿no? O van a determinar los porcentajes de recuperación, ¿no? Y es ahí donde hablamos de las variables dependientes, ¿ok? Entonces, si yo modifico el tiempo de condicionamiento, modifico el tiempo de flotación, obviamente que va a repercutir en el porcentaje de recuperación. Pero hay variables que no las puedo yo controlar, como la granulometría, que es la que yo recibo y que también va a afectar el porcentaje de recuperación, ¿no? Y por ende la calidad del concentrado y el radio de concentración, ¿no? Y aparte tenemos pues los diferentes elementos o parámetros que van a intervenir en un proceso de flotación, como los reactivos, el aire, la pulpa y el tema de la agitación propia. Entonces, la cinética de la flotación o los modelos batch, ¿no? Como el de García Zúñiga, el de Klimpel, ¿ok? Lo que buscan es un poco determinar estas curvas de recuperación, ¿no? En las pruebas metalúrgicas de flotación, lo que se busca siempre es llegar a una máxima recuperación, ¿no? Y usualmente esa máxima recuperación, ¿no? De estos materiales pueden estar en el minuto 15, en el minuto 16, en el minuto 20. Pero si nosotros usamos eso para la operación, sería un proceso bastante lento en esta parte, ¿no? Para llegar a una máxima recuperación. Entonces lo que usualmente se realiza es trabajar con estas recuperaciones operativas, como se les llama, ¿no? Donde hay una máxima recuperación. Obviamente que acá todavía hay una recuperación, pero la recuperación es mucho menor, ¿no? Es mucho más lenta. Entonces trabajamos con las recuperaciones mucho más altas, que pueden ser al minuto 10, a los 10 segundos, ¿no? O a los 10 minutos, ¿no? A los 5 minutos, dependiendo el tipo de mineral que yo vaya a utilizar o esté utilizando para mi proyecto. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de modelos, ¿no? Que también se va a trabajar en el curso, ¿no? Y como le decía, ¿no? La flotación por arrastre, en realidad dentro de la flotación existe una flotación verdadera y existe una flotación por arrastre. Una flotación verdadera porque está relacionada directamente al manejo y al control de los parámetros que yo utilizo para una flotación. Pero una flotación por arrastre es aquella que no está sujeta a estas condiciones o estos parámetros, ¿no? Y lo que usualmente aparece acá, ¿no? Y acá un poco lo explica, es que puede aparecer dentro de la unión a veces de burbujas, puede ocluir material gangoso, ¿no? O también lo que puede pasar es que cuando las burbujas, ¿no? Comienzan a ascender, ¿no? Y ya se han unido a los diferentes tipos de materiales en función de la modificación de la superficie y las condiciones operativas ideales. Entonces, ellos cuando suben forman una estela, ¿no? Una estela de arrastre que es propia de los materiales que suben a través de un fluido.
Y en esta estela de la burbuja, que es algo normal, pueden darse la aparición o el arrastre de partículas gangosas y que van a llegar a la etapa de recuperación de las burbujas, ¿ok? Entonces, estos elementos tenemos que ver de disminuirlos, ¿no? Y cómo atacarlos para que su influencia sea menor, ¿ok? Eso es lo importante, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de la flotación, tenemos que tener claro que tenemos que seguir una estrategia metalúrgica. Y la estrategia metalúrgica está en función a una recuperación máxima, a una cinética, ¿ok? Y a un grado de concentrado. Y para obtener estos valores, yo tengo que comenzar a analizar primero el mineral, ¿no? ¿Qué tipo de mineral estoy trabajando? ¿Qué mineralización es? ¿Son sulfuros primarios? ¿Son sulfuros secundarios? ¿Tenemos óxidos? ¿Tenemos metales preciosos? ¿Tenemos solubles? ¿Cómo está asociado el mineral? ¿Cómo está asociada la ganga? Entonces, si yo comienzo a conocer estos elementos, entonces voy a comenzar a tener un mayor conocimiento del mineral y por ende cómo se van a comportar metalúrgicamente. Y de esa manera yo voy a poder plantear cuál debe ser el grado de liberación, qué tipo de burbuja debo tener, qué tipo de equipo también debo de tener de acuerdo a las condiciones, ¿no? Usualmente cuando uno diseña un equipo o cuando va a seleccionar un equipo de flotación, tenemos que trabajar con esta recuperación máxima, ¿no? La recuperación máxima. Y en base a las pruebas que usualmente y lo que se recomienda es que se llegue a esta prueba piloto, es donde yo pueda determinar, oye, cuál es la performance de este equipo en condiciones lo más reales posibles, ¿no? Pero usualmente en pruebas de ciclo, si los equipos son equipos que ya se han utilizado y son, por así decirlo, estándares, ¿no? Y conocidos, entonces hasta una prueba de ciclo es suficiente para poder determinar los equipos que se van a usar en el proyecto. Pero si es un equipo nuevo, obviamente está obligado o se está obligado a llegar hasta pruebas a nivel piloto para poder nosotros determinar qué tipo de equipo yo debo de utilizar, ¿no? O si ese equipo que estoy utilizando, porque es un equipo novedoso, va a cumplir, ¿no?, las expectativas que yo estoy buscando. ¿Ok? ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejercicio. Realmente es un análisis en el tema en el Excel, ¿no? Y vamos a ver varios tipos de datos reales, y un poco para ustedes vean cómo debemos de trabajar estos datos, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver acá el Excel, ¿ok? Esto siempre lo suelo usar porque es bastante explicativo. Por ejemplo, acá tenemos ahora, los software que tenemos nosotros en el tema del modelamiento, pueden usar diferentes tipos de software para poder modelar. Pueden usar el Excel, pueden usar el SPSS, pueden usar el Minitab, pueden usar el Molicop, pueden usar diferentes tipos de herramientas de pago y no de pago o herramientas free. Porque al último, lo que nosotros utilizamos realmente es la estadística, es la comprensión de la estadística y un poco la discriminación de los datos que nos van a servir para poder hacer un modelo, ¿ok? Porque estos modelos son los que se utilizan para armar el engranaje dentro de un modelo o un modelado de bloques, ¿no? Donde se integra la parte geológica con la parte metalúrgica, pero en función de los diferentes muestreos que tú has realizado, ¿no? En coordinación con el área geológica, ¿ok? Por ejemplo, este es un yacimiento de cobre. Y en este yacimiento de cobre se ven diferentes unidades geometalúrgicas, ¿no? Hay 6 unidades geometalúrgicas. Entonces acá hay
un primario. Acá lo han determinado por la zona mineral, por el tipo de alteración y por la litología, ¿no? Y se han realizado diferentes tipos de ensayos y pruebas metalúrgicas. Entonces, acá vamos a ver diferentes tipos de pruebas metalúrgicas, tanto para la parte de chancado y de moldeabilidad, como para la parte de prueba de flotación, ¿no? Todas estas pruebas, ¿no? El SCM, el DWI, el A por B, el SPI, el BWI, son pruebas para ver el tema de la moldeabilidad, de chancadabilidad, de acuerdo a los tipos de molinos que tú puedes usar, ya sea molinos de bolas o garras, como se les conoce como la molienda convencional, o la molienda no convencional cuando hablamos de molinos A, ¿ok? Entonces, en función a los tipos de molinos que yo puedo usar, entonces yo voy a determinar qué tipo de prueba yo debo de realizar, ¿ok? Entonces, si estos elementos lo vemos dentro de un perfil, ¿no? De formación, ¿no? Del mineral, vamos a ver que van a haber diferentes tipos de zonas. Zonas donde hay sulfuros primarios, sulfuros secundarios, ¿no? Pero lo real es que en muchos casos, cuando realizamos la operación, van a comenzar a combinarse porque vamos a sacar materiales de diferentes tipos de zonas, ¿no? Y no vamos a seguir un perfil, pues, ordenadamente, ¿no? Entonces pueden haber combinaciones, incluso se pueden encontrar con óxidos y materiales primarios o mezclarse de alguna manera y llegan a la planta. Entonces, obviamente que la cinética de esa combinación, obviamente va a ser diferente a que solo fuera un sulfuro primario o un sulfuro secundario, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este trabajo, lo que se hizo es caracterizar las muestras de los los muestras por dominios geológicos, ¿ok? Y se determinaron 3 dominios geológicos, ¿ok? Entonces, con estos dominios geológicos se comenzaron a hacer pruebas, ¿no? Se hicieron pruebas del P80, el factor M, es ese factor de distribución, ¿no? Como en las gráficas de distribución o distribución granulométrica, hay un factor que es el factor de distribución M, ¿no? Ese factor de distribución es el que se utiliza para usar las gráficas o los modelos de distribución, ¿no? La cantidad de cobre total, la cantidad de fierro total. ¿Cuál es esa relación entre la cantidad de fierro y de cobre, ¿no? El factor cinético y la recuperación. Obviamente todos estos datos se obtuvieron de análisis en laboratorio, ¿ok? Entonces, en función a los tipos de dominios, se usaron los diferentes tipos, se hicieron todas las pruebas para cada tipo de dominio, ¿no? Y se determinaron todos sus elementos. También se determinó qué tipo de materiales comenzaron a alimentar a la planta, ¿no? Entonces, la planta comenzó a recibir materiales en diferentes fechas, ¿no? Y se comenzaron a determinar, de acuerdo a las semanas, ¿no? Qué tipo de material comenzó a recibir, ¿no? Entonces, en función a los diferentes tipos de dominios geológicos, se vio qué leyes tenía, ¿no? ¿Qué leyes tenía, ¿no? ¿Qué leyes de cobre, qué leyes de fierro, ¿no? ¿Qué relación entre el fierro-cobre, el arsénico, el molibdeno? Y también se determinaron, en función a la cantidad de material que yo alimenté, cuánta es la cantidad de material que correspondía a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, yo tenía, por ejemplo, en esta zona, tenía esta cantidad de material de dominio 1, esta cantidad de dominio 2 y esta cantidad de dominio PQ. Entonces, de esta cantidad, solamente el 30.31% se utilizó, ¿ok? De esta segunda, solamente el 47%, ¿no? Y esta tercera, solamente el 22%. ¿Y por qué es importante eso? Es importante porque te permite determinar, oye, cuál es esta proporción de material que está ingresando a la planta y cómo también esa proporción puede afectar los diferentes resultados que tú puedas obtener. Y esta proporción usualmente está determinada en función del plan de minado, ¿ok? Entonces tú podrías esto mejorarlo, ¿no? Si tuvieras los datos, hicieras todo un análisis
y obtuvieras un modelo geometalúrgico, ¿ok? Entonces se determinaron todos estos datos, también por unidades geometalúrgicas, ¿no? Que se alimentaron a la planta. Estos fueron por unidades geológicas, estos son por unidades geometalúrgicas, ¿no? Leyes de cobre, fierro, razones de fierro-cobre, el factor K, el arsénico, el molibdeno, ¿no? Y también el porcentaje de extracción, ¿no? Algunos stocks que se podían formar y se podían combinar y cuánto de cobre fino se podía obtener. Pero lo importante de todo esto es cómo analizamos los datos, ¿no? Entonces, al analizar los datos, nosotros lo vamos a ir descubriendo que existen elementos que van a ser atípicos. Y es algo normal que se den datos atípicos. ¿Por qué podrían darse datos atípicos? ¿No? Y un poco acá lo que se puede determinar es que en muchos casos estos materiales atípicos se dan porque pueden existir zonas de falla donde hay una mayor cantidad o leyes mucho más altas, pueden ser cercanas, zonas cercanas a algunos tipos de yacimientos, ¿no? O a los bordes de los yacimientos, o cercanas a otro tipo de yacimiento, que de alguna u otra manera influyen en que se encuentren datos atípicos porque van a ser diferentes a lo que usualmente se encuentra. ¿Ok? Entonces, acá en este gráfico se muestran esos datos atípicos, ¿no? Y son productos justamente de esos análisis. Entonces, tú debes comenzar a preguntarte, ¿por qué se muestran estos datos, no? ¿Por qué se han presentado? Entonces, podremos decir, posiblemente sea una falla, sean materiales que estén en otro tipo de sector, ¿no? Y que posiblemente esté afectando a la muestra. Entonces, tenemos que reducir un poco más el sector de muestreo para que no se afecte con estos datos y tengamos una correlación, ¿no? Entre los datos que debemos obtener, porque la afinidad o la correlación o la confianza que debemos tener en los datos es importante para un modelo, ¿ok? Entonces, con estos tipos de datos, nosotros podemos hacer caracterizaciones, ¿no? En función de la algometría, ¿no? Y podemos determinar variables que vamos obviamente, a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que se hizo fue todo un análisis de cómo los diferentes tipos de elementos, ¿no? En este caso, el porcentaje de cobre en los tres dominios, acá la relación de fierro-cobre en los tres dominios, y en esta parte de acá el factor K en los tres dominios, van a crearse los diferentes tipos de modelos, ¿no? De modelos, de modelos un poco puntuales, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque nos permite comparar acá los diferentes tipos de dominios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el dominio R1, ¿ok? ¿No? Que es esta línea de acá, este de acá, el dominio R2, ¿no? Y el dominio PQ, ¿no? ¿Y por qué es importante esta parte? Es importante porque en muchos casos creemos o tenemos el concepto, o muchas personas tienen el concepto de que el yacimiento o los materiales que hay en un yacimiento son promedios, ¿no? Que la ley es promedio, que los contaminantes son promedios, y no es así, ¿no? Entonces existe una variación, una heterogeneidad, porque es propio del yacimiento. Entonces debemos de comenzar a estudiarlo, ¿no? Y vamos a ver más adelante por qué es importante ese estudiar, ¿ok? Entonces ahí comenzamos a determinar los diferentes tipos de modelos que se pueden obtener en función a los datos que yo tengo, ¿no? Y para eso usamos los modelos de regresión lineal, ¿no? Linealizamos todos estos datos, ¿no? Y una de las herramientas que uno debe de conocer y utilizar bastante en el tema del Excel es esta herramienta bueno, yo lo tengo activada, pero es el Solver y el análisis de datos. En análisis de datos, tú tienes una gran cantidad de materiales para que tú puedas trabajar en el tema estadístico, ¿ok? Entonces tienes análisis de varianza, tienes covarianza, tienes suavización, tienes histogramas, tienes regresión, ¿no? Tienes pruebas T-Student. Entonces tienes una serie de datos que son importantes que
que los conozcamos y entendamos cómo se pueden interpretar para que lo podamos usar en otros modelos. ¿Ok? ¿Qué más en base a esto? Y en base a toda esta data, lo que se hace al final es ir discriminando y determinando las matrices de correlación. ¿Y por qué es importante determinar la matriz de correlación? Es importante porque nos va a determinar cómo se relaciona los diferentes elementos que están presentes en una prueba con el dato que yo necesito determinar. En este caso, oye, cómo influye el P80, el factor M o factor de distribución, la ley del cobre, la ley del fierro, la relación fierro-cobre y el factor K en la recuperación del cobre. Entonces se hizo una matriz de correlación en función de cada tipo de dominio y se pudo determinar que los que más relación o los que más influían en la recuperación del cobre era el porcentaje de fierro total y relación fierro-cobre. ¿Ok? Entonces, en el dominio R1, ellos influían, en el dominio R2, los que influían era en la relación fierro-cobre y el factor K, y en el dominio PQ influían el concentrado o la cantidad de cobre y la cantidad de fierro. ¿Ok? Entonces no es igual en cada uno. Entonces cada tipo de dominio tiene diferentes tipos de influencia en su recuperación. Y es así como se determina con esta matriz de correlación. ¿Ok? Que también se hace con el Excel. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos todas estas matrices de correlación, yo ya puedo determinar cuál va a ser mi tipo de modelo. Y el tipo de modelo en función al tipo de dominio que yo quiero explotar. ¿Ok? Y entonces para el dominio R1, el modelo va a estar en función a la cantidad de fierro total con su coeficiente, la cantidad de fierro cobre con su coeficiente y la constante que es 86.88. Y eso también se obtiene con el tema de con los datos, con el análisis de datos del Excel. ¿Ok? Entonces se obtienen los diferentes tipos de factores para cada tipo de modelo en función a cada tipo de dominio geológico y con ello yo puedo determinar los diferentes tipos de modelos, ¿no? Y también se realiza un relacionamiento del modelo, ¿no? Para ver para ver la confianza del modelo o para ver qué tan confiable es el modelo, ¿no? Entonces, los modelos son confiables a partir del 50% hacia adelante, ¿no? Entonces, acá vemos que la relación de R cuadrado es 71 para el R1, 100% para el R2 y 86 para el PQ. Entonces, son modelos que son confiables, ¿no? Y si lo ajustas, son todos mayores a 50, entonces siguen siendo confiables. Pero ¿cómo se va comprobando un modelo? Un modelo se va comprobando cuando tú lo comienzas a trabajar. Entonces, ¿cómo se realizó esta comprobación del modelo? Lo que se realizó es que primero se realizó el modelo en función a a este, a la determinación de estos valores, ¿ok? Se usó estos valores, ¿no? Con esta cantidad de fierro que se tenía como dato y se obtuvieron acá los valores del modelo, ¿no? Y luego se usó el tema del modelo que hemos visto más arriba, acá, donde tenemos también datos, estos modelos de acá, ¿no? Porque son recuperaciones reales, ¿ok? Entonces se compararon. Entonces se va viendo que los modelos, si bien es cierto, tienen una discrepancia menor, ¿no? Hay elementos que saltan a la vista que son mucho mayores. Y estos elementos que saltan a la vista que son mucho mayores, ¿no? El tema de la recuperación del laboratorio versus el modelo, ¿ok? Es producto, puede ser porque el modelo tiene algún tipo o hay datos atípicos que el modelo no está considerando, ¿no? Y tenemos que ir afinando el modelo y por eso que siempre se dice, yo tengo que afinar constantemente mi modelo. ¿Y cómo lo afino constantemente mi modelo? Es comparando los datos reales con los datos que bota el modelo, ¿no? De esta manera lo voy comparando
pero siempre va a haber un tema de error, ¿no? Siempre va a estar el error o la diferencia entre el 5 y 10% que se va a manejar. Entonces, cuando uno realiza los pronósticos de producción, siempre tiene que agregar este más menos 10%, ¿no? Para poder tener ese error incluido en el tema del plan de producción, ¿ok? Entonces, esta data es un ejercicio bastante extenso, pero que nos sirve, ¿no? Y así tenemos más ejercicios que vamos a ver en el curso para poder un poco ir conociendo los modelos, ir viendo las influencias de las variables, ¿no? Y que no necesariamente todas las variables que yo crea o que yo vea que son parte de un proceso van a influir de manera significativa en el desarrollo de un modelo. ¿Ok? Entonces, un poco eso les quería mostrar para que vean que el análisis de un modelo requiere tanto de software, ¿ok? Como de la interpretación de las personas, en este caso los usuarios, ¿no? Que son ustedes, para poder determinar, oye, si ese modelo cumple las expectativas, ¿no? Entonces, el criterio del ser humano detrás de todos los tipos de software que pueden haber, ya que hoy día existen muchos tipos de software, muchos tipos de tecnologías digitales, ¿no? El deep learning, machine learning, ¿no? Programación en Python, programación en R, ¿no? Minitab, JK, Nexin, todos esos software que nosotros tenemos son eso, son herramientas que nos ayudan a decidir o a manejar una gran cantidad de datos de manera mucho más rápida. Pero al final, la decisión, ¿no? O los criterios que debe tener ese modelo es parte de ustedes. ¿Ok? Entonces es importante poder entender. Bueno, ese sería el webinar del día de hoy. Espero les haya agradado, ¿no? Esta presentación, este webinar es parte del curso de explotación, ¿no? Que vamos a tener el día 29. Entonces, los que deseen inscribirse al curso, ahí están en la, en la plataforma de Cora Soluciones Integrales están ahí los datos que pueden escribir al WhatsApp, ¿no? Y para que se pueda coordinar.